En esta ocasión vamos a realizar el dibujo de definición de la pieza que tenemos del lado izquierdo. Esta pieza es un soporte articulado en donde va a tener alojamiento para rodamientos, que son en esta parte, y va a tener el soporte de bisagra. Muy bien. Cuando realizamos el dibujo de definición en AutoCAD, bueno, pues aquí nosotros ya tenemos elaboradas las vistas ortogonales que nos permiten la representación del dibujo en sistema europeo. Entonces, eh, esta es la vista principal, ¿sí? En donde nosotros podemos ver la vista superior proyectada y podemos apreciar la ranura, pero también a través de una vista en corte, que es esta que tenemos aquí, un corte escalonado, ¿sí? Podemos ver el interior de lo que es eh, el alojamiento cilíndrico, pero también el interior de la ranura que tenemos en esta parte. Además de que se incluye el aspecto de los barrenos del soporte de la bisagra que tenemos en esta parte. Muy bien. El propósito de este dibujo es que nosotros ya tenemos que ponerlo en una hoja normalizada. Como estamos hablando de un sistema milimétrico, dado que aquí tenemos expresado el sistema en milímetros, entonces, suponiendo que ya una vez que hicimos las vistas para la representación de la pieza, eh, faltaría realizar lo que es el acotado para definir ya correctamente el dibujo. Entonces, tenemos que agregar una hoja, un formato de hoja, eh, para que en dado caso, si nosotros queremos hacer la impresión del plano y posteriormente fabricarlo, bueno, pues tenemos que darle formalidad a nuestro dibujo. Esa formalidad, pues nos las da nuestra hoja que contiene todos los datos del trabajo que se está haciendo. Nos dice cómo se llama la pieza, en qué sistema eh, ortogonal está generado, qué tipo de material, en qué fecha se hizo, qué escala y acotamiento. Bueno, la importancia de configurar los espacios de trabajo, ¿sí? Es tal que cuando yo voy a utilizar mi plantilla, entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo copiar todo mi dibujo, lo selecciono, me voy a edición y le doy copiar. Y entonces voy a utilizar mi plantilla formato A4. Entonces aquí simplemente le doy pegar. Y entonces solamente voy a definir hacia dónde va a ir ubicada mi dibujo. En este caso, en una vista preliminar de dónde pudiéramos colocarlo, el dibujo con sus vistas representativas, nos damos cuenta que el formato en sí, el formato A4, no es suficiente para poder especificar, para poder definir completamente el dibujo, por lo que tendríamos que utilizar un formato diferente, un formato más grande. Bueno, recordando los formatos de hojas de trabajo para dibujo que hemos estado utilizando constantemente, hasta ahorita hemos estado utilizando en la mayoría el formato A4,
que nos establece un área de trabajo de 297 por 210. Es importante recordar que los 297 están medidos sobre el eje Y los 210 sobre el eje X. Entonces, en base a la información que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos que utilizar un formato eh, un poco más grande. Pudiera ser el formato A3, pudiera ser el formato A2 o alguno de estos formatos que se nos están presentando aquí. Bueno, eh, siendo que este es el formato A4, entonces eh, aquí uno de los consejos muy útiles que nosotros podemos tener al manejar los formatos se relaciona a que el formato A3, que es el formato más grande que sigue, es el doble de la hoja que nosotros estamos trabajando relacionada con A4. Es decir, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar la hoja, ¿sí? Voy a elegir este punto final para desplazamiento y voy a colocar esa copia de la hoja en esta posición. Esta área de trabajo para mí es el formato A3. Podemos verificar. De por sí, la altura es 297 y el ancho es... ah, aquí tenemos que elegir otro tipo de cota horizontal y el ancho es 420. Entonces, si nosotros nos vamos a verificar los tamaños, efectivamente, tenemos el doble, el formato A3 es el doble de hoja del formato A4. Muy bien. Entonces, con este nuevo formato, ¿sí? Yo ahora voy a verificar si mi dibujo puede entrar en este tamaño de hoja. Entonces, lo único que voy a hacer es desplazar completamente todo el dibujo, seleccionar un punto de desplazamiento. Aquí le voy a quitar el comando ortogonal para poder acomodarlo. Y me doy cuenta de que este formato A3 no es suficiente. Entonces, ¿qué necesitaría? Bueno, pues entonces necesitaría un formato más grande que sería el A2. El A2 es el doble de formato del tamaño de hoja de A3. Entonces, aquí lo único que tengo eh, que utilizar es la copia de todo el formato y ahora sí, colocarlo en este punto final. Entonces, esta representación eh, se realiza o se lleva a cabo como si nosotros estuviéramos doblando una hoja por la mitad. Si yo doblo, si yo tengo el formato A2, para obtener el formato A3, doblo la hoja por la mitad. Y para obtener a su vez el formato A4, doblo el formato A3 por la mitad. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos ir obteniendo los formatos. Ahora, vamos a darle antes de darle una orientación para saber si nuestro dibujo ya va a tener espacio sobre esta área de trabajo, vamos a ir eliminando todo todo este material que nos estorba en nuestro dibujo.
estos formatos de los cuadros de referencia, de las copias anteriores, ¿sí? Y solamente vamos a dejar un solo formato de referencia, de tal manera que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este marco, este espacio de hoja, porque es un espacio de hoja, es el formato A2, ¿sí? Y lo vamos a desplazar. Lo vamos a desplazar de este punto. Muy bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, ¿qué le voy a dar aquí? Una orientación vertical con el comando girar. De esta manera, ahora sí voy a activar el formato ortogonal, ¿sí? Los márgenes siguen siendo los mismos sin importar el tamaño. Entonces, aquí yo voy a utilizar los márgenes de 5 milímetros, ¿sí? En esta área, en esta área, en esta otra área. Y el margen de la izquierda, recuerden ustedes que tiene una separación de 25 milímetros, de acuerdo a lo que nos marca eh, la norma. Entonces, aquí haciendo el desfase de 25 milímetros, tenemos nuestra hoja y solamente, bueno, pues tenemos que darle un acabado estético con recortar. Recortamos las esquinas en donde exceden los tipos de línea y obvio aquí entonces nosotros vamos a trasladar nuestro cuadro de referencia. Entonces lo único que hacemos es copiar todos los elementos que tenemos en esta parte, ¿sí? Tomamos esta esquina y desplazamos en esta dirección, ¿sí? Aquí vamos a completar el marco de referencia y simplemente cerramos. Entonces borramos esta parte. Entonces ya vamos viendo que nuestro dibujo sí tiene espacio en este nuevo formato A2. Lo vamos a desplazar. Vamos a desplazar la pieza. Voy a quitarle el comando ortogonal y entonces aquí evidentemente ya tenemos nuestro dibujo en un formato, en un tamaño de hoja adecuado, en donde incluso podemos dar un mayor espacio, una mayor separación entre vista y vista para colocar los acotamientos. Entonces, en esta parte, bueno, tenemos que modificar el nombre de la pieza, ¿sí? Y en este caso, el nombre es el siguiente: bisagra articulada. Si el nombre que nosotros hemos elegido ocupa un mayor tamaño, entonces vamos a editarlo
a un menor tamaño de letra, en este caso un tamaño normalizado valor 5 y le damos Enter. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente el tamaño es adecuado para nuestro formato elegido. Entonces aquí ya nada más le damos un centrado. El acotamiento es en milímetros, ¿sí? Efectivamente está bien representado en el sistema europeo. Y bueno, pues solamente tendríamos que modificar aquí la fecha, ¿no? La fecha en este caso, según aquí el reloj, es del 28. Muy bien, entonces de esta manera es como nosotros podemos ir modificando los formatos que vamos seleccionando y que podemos ir empleando en cada uno de los dibujos que vayamos elaborando.